Bueno, ahora vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la carta que nos revelará la energía predominante para el mes de octubre del 2023 para todos los signos de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Como energía para octubre salió la carta número 26: relaja el control de la oscuridad y sé responsable. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia el reto o la resistencia relacionado con la energía del mes para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario para el mes de octubre del 2023. Para el reto o la resistencia salió la frecuencia número 14 al revés, creatividad. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho cómo se expresa la energía del mes y el reto relacionado para el signo de Aries. Para Aries salió el arcano menor número 9 del mazo de arcoíris, madurez al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho cómo se expresa la energía del mes y el reto relacionado para el signo de Leo. Para el signo de Leo salió el arcano mayor número 1, existencia al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho cómo se expresa la energía del mes y el reto relacionado para el signo de Sagitario. Para Sagitario salió el arcano menor del mazo de arcoíris, despacio al revés. Bueno, ahora vamos a escuchar la lectura completa para los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de octubre del 2023. Empecemos entonces por la energía del mes, con esa carta de relaja el control de la oscuridad y sé responsable. Esta carta nos trae un mensaje bien chévere y se puede enlazar con el mensaje del mes pasado. Recordemos que el mes pasado nuestra firma energética quería salir, quería expresarse en el plano de lo tangible, siendo algo diferente para cada uno de los signos. Entonces, el mes pasado veníamos ante una opción de apertura y ya este mes, con este mensaje de esta carta, como este plano de realidad es un plano de expresión y de expansión, es como si nuestro yo superior o nuestro yo profundo ya hubiera escaneado la energía a nuestro alrededor y hubiera dicho: listo, ya vivimos ciertas experiencias, tuvimos ciertos aprendizajes, ya estamos en una zona de confort y es el momento de salir de esa zona de confort y de dar el salto hacia un nuevo nivel. ¿Y qué significa dar el salto? Significa cuando la energía a nuestro alrededor nos está motivando para subir el nivel de expresión de nuestro ser en este plano. Y el siguiente nivel de expresión es un nivel de mayor voltaje, por ende es un nivel más exigente. Y como la energía alrededor de esa expresión es una energía de manifestación pura, en la cual si estamos alineados con esa energía, es decir, si no hay una sombra distorsionando nuestra conexión con esa energía, nuestra posibilidad de manifestación va a ser más rápida, va a ser más eficiente, va a ser más alineada con lo que nosotros queremos, porque esta energía es como si el universo nos estuviera diciendo sí, porque la vida va a coger como una aceleración y va a presentarnos oportunidades, situaciones, personas, experiencias que nos van a mover, que nos van a retar, que nos van a motivar y que nos van a invitar hacia una expresión cada vez más auténtica de nuestra firma energética. Entonces esto puede significar algo diferente para cada una de las personas que escuchan esta lectura. Puede significar cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, empezar a estudiar, transformar una relación afectiva, pero el caso es que es el momento de proponerse retos mayores de expresión. Y como son retos mayores, se requiere
un nivel más profundo de confianza en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nombro la sombra? Porque esa es la oscuridad de la cual habla esta carta. Esa oscuridad es todo lo que nos dice nuestra mente, nuestros traumas del pasado, nuestras creencias limitadoras que nos quieren convencer de que no es el momento de dar el salto, de que no estamos listos, no estamos preparados. Esa oscuridad es la que nos dice que el reto es muy grande, que no vamos a poder con él. Esa oscuridad es la que hace que nosotros generemos excusas de cómo aquello que deseamos no está plantado en la realidad, que es muy ilusorio, que es muy exagerado. También otra parte de la oscuridad que está muy en boga hoy en día es que cuando nosotros queremos mostrar algo al mundo, entonces eso que queremos mostrar tiene que ser la mejor cosa del mundo, lo más llamativo, porque o si no, no vale la pena mostrarlo. No, esto también es una creencia limitadora que nos corre y nos corre y nos corre la meta y nos convence de que tenemos que tener todo controlado, todo solucionado. Esa oscuridad también puede expresarse a modo de procrastinación, es decir, que aplazamos y aplazamos aquellas cosas importantes que son retadoras para nosotros y dejamos todo eso para después. Aquella oscuridad puede ser también el miedo de que vamos a entrar a un terreno poco seguro y es un miedo que de pronto nos convence de que ni siquiera es necesario dar el salto, que estamos bien así. O que de pronto nos convence que si damos ese salto vamos a perder todo lo que tenemos, vamos a perder nuestra comodidad, vamos a perder relaciones, de que algo malo va a pasar. Pero aquí hay que entender que la sombra no es algo malo, no es un enemigo, no es un antagonista, sino que es una parte de nosotros que alguna vez en el pasado sintió dolor, sintió impotencia, sintió frustración, sintió miedo, sintió abandono, sintió soledad, experimentó sufrimiento. ¿Y qué pasa? Nuestro ego se agarra de esa sombra y dice, yo no quiero que tú vuelvas a sentir miedo, a sentir dolor. Entonces por eso te quiero mantener limitado, por eso te quiero mantener seguro, por eso te quiero mantener en terreno conocido. El ego aquí nos está tratando de proteger a través de las creencias limitadoras de la sombra. Por eso se habla de relajar el control de esa oscuridad. Y si nosotros sabemos que nosotros estamos en una realidad, en un plano, en un escenario en el cual nuestra expansión está garantizada a través de la expresión de nuestro ser, cada vez en niveles más retadores, entonces aquello que nos puede inspirar a dar el salto es precisamente esa certeza, esa seguridad que vamos a llegar a una versión de nosotros mucho más emocionante, mucho más rica, mucho más nutritiva, mucho más expansiva. Y ya cuando uno está al otro lado del salto, uno se da cuenta que uno sí podía con los retos que se propuso, se da cuenta que uno era capaz de unas cosas que antes ni siquiera hubiera imaginado, se da cuenta uno que es fuerte, se da cuenta que uno es recursivo. Entonces, ese premio de darnos cuenta cómo somos nosotros en un escenario que nos reta hacia la expansión es la motivación suficiente para dar ese salto, así no sepamos hacia dónde nos estamos dirigiendo. No es necesario saberlo, simplemente es necesario confiar y soltarse a ese flujo natural de la energía. Y cuando me refiero al flujo natural de la energía es que la energía siempre está fluyendo hacia aquello que la va a hacer crecer, evolucionar, porque esa energía es una energía sabia, es una energía que está conectada con los procesos naturales de crecimiento, de maduración y de evolución. Y nosotros, por hacer parte de esa energía universal, también estamos conectados con ese flujo. Entonces, si nosotros nos soltamos a ese flujo natural, dejamos que la energía nos lleve y nos ponga en el lugar correcto, con las personas correctas, con las experiencias correctas para que nuestro ser crezca, evolucione, se expanda. Y ya la segunda parte de esta carta, que es que seas responsable, quiere decir que
listo, nosotros nos conectamos con ese flujo que nos va a llevar al crecimiento, que nos va a llevar a la evolución, pero no nos conectamos de una manera pasiva, esperando a que las cosas se den, a que las oportunidades lleguen a nuestra puerta, no. Nos conectamos con ese flujo de una manera activa. Esto quiere decir ser responsable, es decir, que nos responsabilizamos de nuestras propias metas, de nuestras propias causas, de nuestros propios deseos, de aquello que nosotros miramos hacia dónde queremos ir. Y como expresamos esa responsabilidad de manera activa, esto quiere decir que vamos a tomar decisiones. Esto quiere decir que si nuestra pasión, si nuestra meta es escribir, entonces nos vamos a sentar a escribir. Si nuestra meta es generar empresa, entonces vamos a empezar a hacer contactos. Si nuestra meta es pasar al siguiente paso en una relación afectiva, entonces vamos a generar espacios de conversación con esa persona para el siguiente paso. Si nuestra meta es estudiar algo que nos apasiona, entonces vamos a empezar a buscar las mejores opciones donde podemos estudiar. Y una parte importante de hacerse responsable de manera activa es que no nos dé ni miedo, ni vergüenza, ni duda el mostrarnos. El mostrar nuestro trabajo, el mostrar nuestros talentos, el mostrar nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Que tengamos 100% la certeza de que si nosotros tenemos algo para mostrar es porque ya existe quien esté listo para escuchar y para ver eso que nosotros queremos dar. Esta realidad es como una moneda de dos caras. Si nosotros tenemos una cara, que es aquello que queremos dar, existe sí o sí la otra cara, que es aquello que quiere recibir lo que nosotros queremos dar. Porque esta realidad establece ese match vibracional, esa resonancia vibracional, ese acuerdo vibracional con eso que nosotros estamos emitiendo. Entonces, si nosotros nos grabamos en nuestro ser esa realidad, ya toda la duda desaparece, ya toda la desconfianza, todo el miedo desaparece, porque sí o sí la vida nos va a llevar con ese flujo sabio hacia aquello que se beneficia de nuestro dar. Y el ejercicio de sanación que te aporta esta carta es una afirmación consciente. Y la afirmación es la siguiente: yo acepto la oferta de la vida para que yo pueda vivir verdaderamente. A través del amor incondicional, en este momento yo invito y recibo toda la asistencia, la intervención, la protección y la inspiración para que yo pueda dar el salto hacia mi siguiente ciclo de vida, sostenido o sostenida en la gracia amorosa de la sabiduría. Así es. Y este ejercicio de sanación te propone que al terminar de decir esa afirmación consciente, que des un salto para que te des energía, para que te des emoción, para que te des motivación y para que eso sea como un ritual que te dé ánimo al cual puedes acudir en cualquier momento en el que entres en duda de tu propia capacidad. Bueno, y ya para el reto y la resistencia que le salió a los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, que salió la frecuencia de la creatividad al revés, quiere decir que estos signos de fuego están en desalineación o en oposición o en resistencia en relación con esa corriente creativa, con esa energía del mes. Y el mensaje general de esta frecuencia al revés es que alguna experiencia del pasado que de pronto nos generó algún trauma o algún aspecto de sombra hizo que nosotros prefiriéramos encerrarnos como en un capullo buscando algún tipo de protección, algún tipo de zona de confort o zona de seguridad. Y ese capullo tiene que ver con la tendencia a juzgar una experiencia antes de que suceda o después de que se manifieste como una experiencia mala, incorrecta, errónea o como una experiencia buena, correcta, adecuada. ¿Y qué pasa con esta dualidad de juzgar las experiencias hacia un extremo o hacia el otro extremo? Que nuestra capacidad de juzgar una experiencia proviene de lo que ya hemos vivido, de nuestro pasado.
Por ende, es muy probable que nuestros traumas, nuestros miedos y nuestra sombra estén impactando esa capacidad de juzgar las experiencias nuevas que nos llegan, porque ese juicio no tiene la posibilidad de trascenderse a sí mismo, y esto hace que le cerremos la puerta a experiencias nuevas, a experiencias diferentes, a experiencias desconocidas, y por ende encierra nuestra corriente creativa. Y para poder encauzar fluidamente esa energía creativa, también es necesario salirse de un juicio hacia el sí mismo, de que aquello que nosotros queremos expresar es bueno o es malo, y salirse también de la tendencia de que es más importante encajar en el molde de lo que es bueno que mostrarse a sí mismo tal y como uno es. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay partes de nosotros mismos que nosotros las categorizamos como buenas, como malas, como correctas, como incorrectas, como inadecuadas, como adecuadas, y procuramos mostrar las partes buenas y esconder las partes que consideramos malas. Entonces, eso genera una separación interna. Y el problema con este tipo de separación interna es que mientras más escondemos, reprimimos, ignoramos y decidimos no mostrar ciertas partes de nosotros, esas partes no se van, no desaparecen, sino que empiezan a impactar nuestra expresión, nuestra vibración, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos desde el inconsciente, es decir, desde la sombra. Es decir, que influyen la manera como percibimos la realidad, la manera como decidimos y la manera como nos comportamos sin que nosotros nos demos cuenta de cómo está influenciándonos. ¿Y por qué es importante limpiar nuestra energía de la sombra para expresar nuestra corriente creativa? Porque nuestra capacidad creativa, nuestra corriente creativa siempre está actuando, siempre está influenciando la vibración del campo energético que nos rodea. Entonces, si nosotros creamos alineados, las experiencias que nos llegan son experiencias alineadas. Si nosotros creamos en desalineación, las experiencias van a ser experiencias desalineadas. Entonces, como la energía del mes te está diciendo que estás ante la oportunidad de dar un salto a un nuevo nivel, para que ese salto a ese nuevo nivel no sea un salto atropellado para ti, no te traiga contratiempos, no te traiga malentendidos, no te traiga un proceso de soltar difícil, no te traiga incomodidades, para que no te traiga conflictos con las personas que te rodean, para que sea un cambio amable, con gracia, suave, fluido, eficiente. Entonces, lo mejor para alinearse con este proceso de una manera fluida es sanar aquello que esté en oposición, en resistencia o en desalineación con esa corriente, con ese flujo. Y lo mejor es aprender a crear conscientemente. Entonces, para no crear a partir de la sombra, por eso es tan importante no caer en el autorrechazo y en la autocensura. Y es necesario salirse de esa tendencia de juzgarnos a nosotros mismos y de juzgar la experiencia que atraemos en el exterior, es decir, en nuestra realidad inmediata, como buena o como mala, sino trascender ese patrón y darse cuenta que las experiencias simplemente son, no tienen una firma energética polarizada. Somos nosotros con nuestros juicios quienes las encasillamos hacia un extremo o hacia el otro. Y ese juicio no tiene justificación en el caso de la expresión de la firma energética, que es la expresión creativa del sí mismo. Para que el sí mismo pueda crear libremente, para que la esencia de nuestro propio ser pueda expresarse libremente, hay que crear y hay que expresarse sin juicios, sin censura, sin filtros. Dejar que la creatividad salga, que la creatividad fluya y empezar a vibrar en aceptación, en apertura y en receptividad de que sea lo que sea que nosotros queramos expresar y de que sea lo que sea que la realidad inmediata nos muestre como escenario, que sea bienvenido,
que estemos dispuestos a experimentarlo, que estemos dispuestos a transitarlo, a expresarlo, para que así aceptemos e integremos esas partes que juzgamos como malas, como erróneas, como inadecuadas, y para que al aceptarlas e integrarlas nosotros ya podamos expresarnos en una totalidad, en una completitud, es decir, sin separación interna. Entonces, esta frecuencia lo que está hablando es que te des la oportunidad de ser tú mismo o tú misma, sin filtros, sin censura, sin autojuicio, y por ende ya fluimos completamente alineados con la expresión creativa de nuestro propio ser. Entonces, para poder dar ese salto hacia ese nuevo nivel de experiencia que nos brinda la energía del mes, es necesario romper ese molde en el cual nos estamos manteniendo limitados. Y para romper ese molde es necesario salirte de tu rutina. Y tenemos que estar dispuestos a tomar riesgos, tenemos que estar dispuestos a probar, a experimentar nuevas experiencias, experiencias diferentes, experiencias desconocidas e incluso a abordar diferentes perspectivas que puedan llegar a ser contrarias a las que nosotros ya tenemos. Bueno, y ya para Leo, que le salió ese arcano mayor número 1 de la existencia, como estamos hablando de un arcano mayor, estamos hablando que si nos alineamos con esa energía del mes que nos invita a dar el salto hacia un nuevo nivel de experiencia, esa energía del mes puede estar enmarcada por este arcano mayor. Entonces esto quiere decir que ese nuevo nivel de experiencia es un capítulo importante, significativo, coyuntural para el signo de Leo. Y es un capítulo que su solo tránsito le va a brindar escenarios en los que el aprendizaje puede llegar a ser profundo y puede llegar a tener efectos en la totalidad de su experiencia humana, tanto en el pasado como en el futuro. Y cuando estamos hablando de este arcano mayor, como su número lo indica, que es el arcano número 1, es el arcano que inicia el recorrido en el campo de la manifestación en lo material, en lo tangible. Es el recorrido que inicia nuestra existencia. Entonces, como nos sale al revés, quiere decir que estamos experimentando un bloqueo, una desalineación con esa posibilidad y esa capacidad de manifestación en el campo de lo material. Y como estamos hablando de un arcano que contiene en sí mismo la posibilidad de manifestar con todos los elementos del mazo, es decir, el agua, que es las emociones, el fuego, que es la capacidad de crear y de actuar, la tierra, que es la capacidad de manifestar en el campo de lo tangible, y las nubes, que es el recorrido del pensamiento y la razón. Esto podría indicar que estamos experimentando algún tipo de bloqueo o algún tipo de sombra en cada uno de esos aspectos de esos elementos. Y esto puede manifestarse como un bloqueo hacia la posibilidad de liderar, de ser pionero, de ser el catalizador o el iniciador de un cambio, de ser aquel que propone cosas nuevas, de ser aquel que toma la iniciativa, aquel que se lanza a manifestar. Y aquí lo importante para entender es que nuestra energía creativa siempre busca crear, siempre está en acción, siempre está activa. Pero cuando está activa desde la sombra, entonces ahí es cuando tenemos comportamientos de sombra. Entonces los comportamientos de sombra asociados con este arcano mayor, al revés, son comportamientos en los que favorecemos el quedarnos escondidos, el no mostrar nuestras intenciones, el no mostrarnos tal cual y como somos, en el que, como ya lo nombré en la frecuencia del reto, juzgamos ciertas partes de nosotros como inadecuadas y las escondemos o las ignoramos y las reprimimos. Entonces aquí lo que hacemos es emitir una vibración que el campo de energía que nos rodea precisamente va a amplificar hacia nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a atraer experiencias en los que las personas con las cuales nos encontremos tampoco se quieran mostrar
tal cual y como son. Hacemos como una resonancia vibracional y atraemos ese tipo de personas o atraemos ese tipo de situaciones en las cuales las situaciones no son claras, no se desenvuelven transparentemente, nos es difícil leer hacia dónde va la situación, hacia dónde va la experiencia. E incluso podemos atraer experiencias de carencia, de estancamiento, de bloqueos ya en lo físico, en lo tangible, entonces falta de recursos materiales, equipos de trabajo que no funcionan, incluso hasta daños en nuestras propias herramientas de trabajo. Y aquí es importante entender que el bloqueo en este caso proviene de nosotros mismos y de nuestra vibración. Entonces, si recordamos el reto que nos habla de que estamos encerrados en la tendencia a juzgarnos a nosotros mismos o a juzgar las experiencias dentro del extremo dualista de bueno o malo, lo que podría estar sucediendo aquí es que estamos asociando lo malo, los estímulos negativos, con el hecho de manifestar, de crear, de expresarnos en el campo de lo tangible. Y estamos asociando estímulos positivos o lo bueno con el hecho de quedarnos dentro de esa caja o ese capullo de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad. Entonces, para trascender este patrón de comportamiento que está impactando directamente en nuestra capacidad de manifestación, es necesario ir a la raíz de esas asociaciones positivas y negativas. Es decir, que es necesario que busques de manera consciente dentro de tu historia personal aquellos momentos en los que tú asociaste algo negativo al hecho de dar un salto hacia un nuevo nivel de experiencia, igualmente que encuentras un beneficio, encuentras un estímulo positivo al hecho de no tomar riesgos y que trates de sanar y que trates de romper esa asociación. Entonces te pongo un ejemplo. Si en el pasado tú tomaste una decisión en la cual tú estabas seguro o segura de que esa decisión te iba a llevar a una expansión y te lanzaste y de alguna manera te encontraste con un impedimento o sentiste que te equivocaste o viviste una experiencia de frustración o de impotencia o de estancamiento y de carencia muy fuerte, esto te pudo haber generado esa sombra en la cual asociaste un estímulo negativo al hecho de tomar riesgos. Y lo importante para entender aquí es que como la experiencia humana es una experiencia de expresión y de expansión, nuestra energía y nuestro yo profundo tiene en sí mismo esa firma, esa urgencia de querer expresarse y de querer expandirse. Y si nosotros estamos favoreciendo una vibración que nos mantiene limitados, nosotros estaríamos como generando esa resistencia y esa oposición a la tendencia natural de nuestra energía. Y va a llegar un punto en que esa resistencia, esa posición va a ser tan contraproducente con tu propia energía creativa que esa misma energía creativa en desalineación va como a rebosarse y va a atraer hacia ti situaciones o escenarios en los que sí o sí te veas en la necesidad de moverte, de trascender ese bloqueo, de trascender ese miedo. Entonces ahí es cuando nos llegan experiencias que nos sacuden, que nos cuestionan, que nos mueven los cimientos hasta tal punto que el único camino que queda es cambiar nuestro estilo de vida, soltar aquello que ya no nos es nutritivo. Y este tipo de cambios y este tipo de tránsitos pueden llegar a ser muy chocantes, pueden llegar a ser muy estremecedores y es algo así como una llamada de atención, un sacudón de nuestra propia energía profunda. Entonces, para que no lleguemos hasta ese punto, por eso es importante que abramos oportunidades de transformación de los patrones de comportamiento que nos mantienen en limitación. Entonces, toda esta lectura lo que te está diciendo es que para que puedas personificar ese arquetipo de la manifestación en lo tangible al derecho, es decir, para que puedas transmutar ese bloqueo en tu vibración y por ende en tu capacidad de manifestación,
es necesario abrirle la puerta a la sanación de la historia personal que esté alimentando esas asociaciones positivas o negativas de las cuales te hablé. Y esto incluye todas las experiencias del pasado que en algún momento te dijeron que no es seguro tomar riesgos, que no es seguro lanzarte a vivir ciertas experiencias, que si expresas tu voz creativa, tu energía creativa, te van a rechazar, te van a criticar, te van a cerrar puertas o vas a perder algo valioso para ti y empezar entonces a resignificar esa posibilidad. Y hay que transformar tu vibración interna. Y para que las experiencias a nuestro alrededor se abran, se muestren tal y como son y fluyan, primero debemos estar nosotros dispuestos a vibrar en apertura, vibrar en autenticidad, es decir, mostrarnos tal cual y como somos, con todas nuestras partes, tanto las que consideramos positivas como las que consideramos negativas. Entonces, para nosotros poder experimentar amor incondicional de los otros hacia nosotros, primero tenemos que estar en la capacidad de darnos amor incondicional de nosotros a nosotros. Y de esto se trata trascender la dualidad de bueno y malo, del cual habla la frecuencia del reto, y mostrarnos tal cual y como somos incondicionalmente. Y de esta manera nos conectamos pura y directamente con la existencia y con su vibración igualmente incondicional. Entonces por eso este arcano se llama existencia, porque cuando hemos limpiado la sombra nos conectamos directa y puramente con la existencia y nos damos cuenta de nuestro valor que tenemos por el derecho de solo existir. Nos conectamos con ese flujo, con esa corriente creativa constante y nos damos cuenta que hacemos parte de la existencia, que sin nosotros la existencia estaría incompleta. Y bueno, esta fue la lectura para los signos del elemento de fuego, Aries, Leo y Sagitario, para el mes de octubre del 2023. Te agradezco mucho tu confianza y tu tiempo en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.